Pero hoy vamos a hablar del tema del enojo, el tema del enojo, el tema de la ira. Entonces los invito a leer nuestro pasaje inicial. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo todos juntos antes de orar. Y después vamos a pedir, como siempre, la ayuda de Dios que tanto necesitamos para escudriñar su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora saltando al versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti este domingo, pidiéndote nuevamente, Señor, que sostengas la transmisión. Nosotros ni siquiera podemos asegurar que la transmisión sea estable, no podemos hacer nada sin ti, Señor. No podemos abrir tu palabra, no podemos anunciarla, no podemos asegurar que la transmisión llegue a cada hogar. Estamos completamente dependientes de ti, necesitados de ti. Te pedimos, Señor, sobre este tema del enojo. Es un pecado tan común, un pecado con el que tantos luchamos. Te rogamos, Señor, que el día de hoy nos abras tu palabra, nos muestras el poder de tu palabra, el poder que hay en la vida nueva para vencer este pecado. Ayúdanos, Señor, a examinarnos cuidadosamente, honestamente, ver cómo vivimos, cómo actuamos, cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean, para ver si hay en nosotros este pecado del enojo que te ofende, Señor, y que no ha de verse entre nosotros. Te pedimos tu ayuda para que va a hablar. Te rogamos, Señor, que hables tú y no hombres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. En estos días estuve meditando acerca del enojo, acerca del enfado. Estamos viviendo en tiempos de mucha ira para muchas personas. Y claro que no son solo estos tiempos. El pecado del enojo es una constante en la vida de muchos. Aún los creyentes luchamos con mortificar este pecado a pesar de estar en Cristo. Está en la Biblia este pasaje de Efesios que acabamos de leer. Pero particularmente este año hay muchas personas enojadas. Personas enojadas porque el 2020 no salió como habían pensado, como querían. Personas enojadas porque se arruinaron todos sus planes. Personas enojadas porque están encerrados todo el tiempo, 24/7 en contacto cercano con la familia. Personas enojadas porque creen que las cosas no se están manejando bien. Creen que la crisis está mal manejada. Podríamos seguir y seguir y seguir con la lista. En general son personas enojadas porque sus expectativas no se están cumpliendo en este año. Probablemente habrán notado múltiples reportajes en periódicos y en noticieros acerca del aumento de violencia intrafamiliar a raíz de la cuarentena. Se han visto cifras altísimas, cifras récord en muchas ciudades y en muchos países durante la pandemia. O sea, no es un problema solo en México. Además, hemos visto escenas de protestas furiosas y destructoras en los Estados Unidos, también aquí en México y en otras partes del mundo. Pero no me voy a meter en eso, no me voy a concentrar en toda esta furia política que está de moda últimamente. De eso no se trata el mensaje de hoy. Me voy a concentrar en el tema del enojo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel relaciones interpersonales.
Con todo lo que está pasando, hay muchos factores agravantes del enojo que surge entre familias, parejas, hijos y amigos. Entonces, regresando a nuestro pasaje inicial, vamos a considerar estos versículos de la palabra de Dios y pasaremos la mayor parte del mensaje en Efesios 4, así que los animo a que pongan ahí un marcador en Efesios 4, no pierdan su lugar. Leemos en el versículo 26, enojaos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este es un pasaje que trata directamente con cómo se debe ver el enojo en la vida del creyente. El contexto del pasaje comienza desde el versículo 17. Habla de la nueva vida del creyente, cómo se debe ver la vida de alguien que está en Cristo, la vida de alguien que es una creación nueva. Vamos a leerlo a partir del versículo 17, aquí mismo en Efesios 4. Encontramos lo siguiente, esto digo y requiero en el Señor. O sea, vean, este es un mandamiento, es algo obligatorio para todo creyente. Esto requiero que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, como se conduce el mundo que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón, que una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero aquí viene el cambio. Pero vosotros, ustedes los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, es decir, si en verdad son creyentes y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, la falsedad, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, si están poniendo atención, hay algo aquí que a algunos les parecerá un poco extraño y como que fuera de lugar en este pasaje. Dice, enojaos, dice, enójense. Es un mandamiento a enojarnos. Y como que algo está mal, ¿no? Parece que falta un no al principio de ese versículo. No se enojen, es lo que esperaríamos. Pero ¿qué creen? No falta nada. Eso dice el pasaje, es lo que Dios quiso que Pablo registrara aquí por inspiración del Espíritu Santo. Muchos tienen una idea falsa acerca de los creyentes. Creen que el creyente nunca se enoja, nunca debe enojarse, eso es lo que creen. Creen que si se llega a enojar o llegan a verlo enojado, eso demuestra que no es creyente. Su idea del creyente es que nada debe mover sus emociones, nada debe motivar su enojo nunca, pase lo que pase. Pero esa idea no es bíblica, no está basada en la Biblia. Este pasaje es un mandamiento. Enojaos, pero no pequéis. Es decir, el enojo en sí no es un pecado. Que el enojo sea pecaminoso depende de qué lo causó y qué lo motivó. Lo voy a volver a decir. Que el enojo sea pecaminoso depende de qué lo causó y qué lo motivó. Depende de la causa y el motivo del enojo. Ahora tenemos más de un versículo que habla de esto. En el Salmo 4 encontramos el mismo mandamiento. De hecho, muchos creen que Pablo estaba citando este pasaje cuando escribió Efesios 4 y viene exactamente el mismo fraseo que vemos en la Septuaginta, que es la traducción
del Antiguo Testamento al griego. Ahora, algunos hasta aquí tal vez están pensando, ¿qué pasó, hermano? O sea, como que ya te descarrilaste. Eso es lo último que necesita mi familia. ¿Cómo que es un mandamiento enojarnos? En mi familia, en mi vida familiar, abunda el enojo. Más enojo es lo último que necesitamos. ¿De qué estás hablando, hermano? Pues ténganme un poco de paciencia. Posiblemente sí necesiten más enojo, pero motivado y dirigido bíblicamente, como veremos. Ahora, yo sé, entiendo, si eres una pobre esposa o tal vez un pobre esposo casado con una pareja que vive furiosa y dominada por el enojo, te pido que me tengas paciencia. Ya sé que vives tratando de lograr que tus hijos no den lugar al enojo. Ya sé que tu pareja de por sí tiene la mecha corta, como dicen coloquialmente. Lo encontramos, sabemos que hay personas que son así, tienen la mecha corta y lo último que crees que necesita tu pareja es más enojo. Pero ténganme un poco de paciencia. Bíblicamente podemos decir que existen dos tipos de enojo. Hay un enojo santo, un enojo que podríamos llamar bueno, y hay un enojo que es pecado, un enojo malo que debemos evitar a toda costa. El enojo pecaminoso que debemos evitar lo encontramos más abajo en el mismo capítulo 4 de Efesios. Leemos en el versículo 31. Vamos. Efesios 4, 31. Y aquí al lado tenemos el pintarrón, podrán verlo, tenemos aquí todos los puntos del mensaje, espero que lo puedan ver, creo que mandaron una foto al grupo de WhatsApp para que se vea más claramente. Hemos visto que hay dos tipos de enojo y ahora vamos a movernos al punto número 2, que es la definición del enojo pecaminoso. Leemos en Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. El enojo malo, el enojo pecaminoso que Dios quiere que quitemos y arranquemos de nuestra vida, es pariente de toda esta lista que vemos en el versículo 31. Es pariente de la amargura, que significa retener un mal deseo, amargarte contra alguien, estar resentido con alguien a quien tú no quieres perdonar. El enojo pecaminoso es pariente de la ira, que significa furia y rabia. No es simplemente enojo, es una furia que te domina. Es algo interno, profundo, feroz, que te domina. El enojo que debemos quitarnos es pariente de gritos, gritería en la versión 60, que vemos cuando alguien pierde el control de su enojo y su ira. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que escuchamos? Gritos, voces alzadas, tonos ofensivos. El enojo pecaminoso muchas veces se acompaña de calumnia. Hablamos mal de la persona o personas que nos hicieron enojar. Los destruimos a sus espaldas con nuestras palabras. La versión 60 lo traduce como maledicencia. Y en el griego original es la palabra blasfemia. En el griego original. La misma palabra que usamos para referirnos a hablar en contra de Dios. Para referirnos a hablar ofendiendo a Dios. Entonces el enojo del que debemos huir muchas veces se acompaña por blasfemia en contra de otros, malas palabras, cosas que no deberían salir de nuestra boca. Todo esto está en la misma familia, es pariente del enojo pecaminoso. Este versículo nos habla de lo que lo acompaña, este versículo que leímos. El tipo de enojo que debemos quitarnos, según el versículo 31, es el enojo que surge en tu corazón cuando alguien te hace mal, cuando alguien te daña, cuando alguien hace algo en tu contra. Es el enojo que surge cuando alguien hace algo que
te hierve la sangre, ¿no? Hay personas que a veces hacen cosas y como que empiezas a arder, te hierve la sangre, porque va en contra de lo que tú querías. Es un enojo egoísta, un enojo vengativo. Es, me hiciste mal, ahora me la vas a pagar. Hiciste lo que sabes que no me gusta, ahora va la mía. Y algunos piensan, pues claro, hermano, o sea, esas son las cosas que merecen enojarse. Pero no. La Biblia nos dice que no. Dios prohíbe ese tipo de enojo, ese tipo de deseo, de venganza. Nuestra respuesta a estas cosas con la ayuda de Dios debe ser lo que encontramos en Lucas capítulo 6. Los invito a leerlo conmigo. Lucas 6, versículo 28 y 29. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. El que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Nuestra respuesta a los que nos maldicen y nos maltratan y nos hieren y nos quitan, debe ser la actitud que describe el versículo 32 de nuestro pasaje, regresando a Efesios 4. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El enojo que debemos matar, cuyos hermanos son amargura, gritos, calumnia y malas palabras, es un enojo que llega para quedarse. El enojo que no perdona, no se va fácilmente, no olvida. Tiene su raíz en el orgullo y la soberbia. Fluye de mi soberbia. Nace del cómo se atreven a ir en contra de mí, cómo se atreven a ofenderme o atacarme. Van a ver quién soy yo. Tú te pusiste en contra de lo que yo quiero y lo que yo merezco. Ahora vas a ver. Es un enojo soberbio, un enojo egoísta, viene de nuestra autoadoración. Todos nos idolatramos, viene de nuestro amor propio. Vean, contrario a lo que nos dice el mundo, a nadie le falta amor propio. Todos nos amamos más que suficiente. El enojo pecaminoso es soberbio, es soberbia. Es querer mantener mi imagen, es querer que otros me respeten y me alaben. Queríamos ser el centro de atención y no pasó. Llegamos a esa fiesta, llegamos a ese evento, a esa reunión, incluso entre hermanos, y nosotros queríamos ser el centro de la atención y no pasa y nos vamos decepcionados, enojados. Queríamos que hablaran bien de nosotros y nos enteramos que hablaron mal. Entonces vean, si lo reduces a su esencia, estamos aquí en la definición del enojo pecaminoso. Si lo reduces a su esencia, si lo reduces a su componente básico, este enojo surge de lo siguiente. Tú querías lo que tú querías y no salió así. No se dio. Tú querías lo que tú querías y no se dio. Tú quisieras que se hiciera tu voluntad y no se hizo. Funciona así hasta con accidentes, hasta con objetos inanimados. A todos nos ha pasado esto. Te paras al baño en la noche y casi te rompes el dedo chiquito en la puerta, en la orilla de la cama, y te dan ganas de patear la cama, ¿no? Estás sacando un topper apilado del refri, estás así como que haciendo malabares, sacando los toppers del refri, se cae otro, haces un desastre y te dan ganas de azotar la puerta del refri. O gritas y reclamas, ¿quién apiló las cosas así? ¿Quién organizó así el refri? ¿De quién es culpa esto?
te echas para atrás en el estacionamiento, en el coche, y te llevas un muro, o te llevas un ring con la banqueta, o rompes el espejo. ¿Qué pasa? Te enfureces. ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿De dónde salió eso? ¿Quién puso la banqueta ahí? ¿Cómo se les ocurrió poner la banqueta ahí? ¿Qué no ven que está mal diseñado esto? ¿Por qué hacemos eso? Hasta en cosas accidentales. ¿Por qué nos enojamos con cosas inanimadas? Porque no se cumplieron mis expectativas. No cumplió con mis expectativas. Mi expectativa no era romperme el dedo a medianoche, ni hacer un desastre en la cocina, ni ponerle un tallón a la defensa de mi coche. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Hemos pasado por los dos tipos de enojo, la definición del enojo pecaminoso, y ahora pasamos al punto número 3. Todos tenemos ciertas expectativas, ciertos estándares en la vida en cuanto a 1000 cosas. Tenemos expectativas respecto a objetos, respecto a cosas inanimadas. Hoy va a arrancar mi coche sin problema, eso es lo que yo espero cada mañana cuando salgo a ir al trabajo. Hoy va a haber buen clima. El tráfico el viernes a esa hora va a ser ligero. Y también de manera más importante tenemos expectativas respecto a otras personas. Este es el asunto central, este es nuestro tema central el día de hoy. Yo tengo ciertas expectativas que espero que otros cumplan. Espero que otros me traten de cierta forma. Espero que otros vivan de cierta forma. Cuando las personas se salen de eso que yo esperaba, cuando se salen de ese carril, cuando se salen de lo que yo espero y lo que yo quiero, me enojo. No me gusta y me molesta y me enojo. Cada uno de nosotros está bien familiarizado con este tipo de enojo. No hay nadie que pueda decir, no, hermano, ¿quién sabe de qué estás hablando? Yo nunca he vivido eso. Yo nunca me he enojado así. Todos nos hemos airado porque tú me ofendiste, porque tú te metiste conmigo y con lo mío. Si crees que no estás familiarizado con esto, te estás engañando tú solo. Y este es el enojo que somos mandados a matar y arrancar de nuestras vidas en el versículo 31. Pero no es nada fácil. No es nada fácil hacerlo, porque en un día normal vas a tener 100 posibles detonantes para este tipo de enojo. En tu trabajo, en tu vecindad, en la vía pública, hasta en tu familia. En la vida de pareja, vamos a hablar de la vida de pareja por un momento, el enojo en la vida de pareja. Yo tengo ciertas expectativas en cuanto a mi esposa. Quiero que se comporte de cierta manera. Quiero que haga ciertas cosas, es lo que espero. Quiero que cumpla con ciertos estándares que yo le he fijado, sin importar si los he comunicado claramente o no, eso es lo que yo espero. Todos tenemos expectativas todo el tiempo. Espero que mi esposa sepa qué quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Si no lo hace, si no cumple con eso, me enojo. Esperamos un cierto comportamiento de nuestras esposas. ¿Cómo va a tener la casa? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar ordenada? ¿Cómo va a cocinar? ¿Qué va a cocinar? Va a tener disposición a hacer lo que a mí me gusta, con buena actitud. No va a gastar más de lo que espero. No voy a entrar a ver el estado de cuenta en la banca electrónica, no voy a decir marcas para que nadie se exalte. No voy a entrar a ver el estado de cuenta en la banca electrónica para encontrar gastos que no estaban planeados y que a mí nadie me dijo. Va a respetar mis decisiones y mi liderazgo. Y lo mismo funciona exactamente al revés. Lo mismo pasa con las esposas. Mi esposa tiene expectativas en cuanto a cómo
voy a proveer yo, su esposo? ¿Qué nivel de vida vamos a tener económicamente? Espera que voy a ser amoroso, que voy a ser romántico como en las películas, que voy a recordar todos los detalles, todas las fechas especiales, que siempre voy a ser sensible a sus emociones y a cómo se siente ella. ¿Cuántas parejas viven enojadas, perpetuamente peleadas, sin mal, sin gozo, porque no pueden perdonar el hecho de que su pareja no cumple sus expectativas? No hace lo que yo me imaginé, lo que yo pensé que tú ibas a hacer, incluso desde antes que me casara. ¿Cuántas parejas viven así? Porque las cosas en su matrimonio hoy día no van de acuerdo a lo que habían pensado y habían soñado. Si tienen hijos, lo mismo pasa con sus hijos. Cada padre y cada hijo tiene ciertas expectativas sobre 1000 cosas. Y cuando no se cumplen, estallan. Estaba escuchando el ejemplo de un hermano, y en realidad el ejemplo no es nada especial, nada que no conozcamos cada uno de nosotros, pero se los cuento. Es de un padre de familia que se iba de vacaciones, iban a emprender un viaje de vacaciones con la familia. Antes de salir se reunieron, oraron, le pidieron al Señor que los guardara en el camino, que fuera un viaje placentero, armonioso, que los hijos no se pelearan. Arrancando el coche, les dijo a sus hijos: no quiero nada de peleas, nada de riñas, quiero paz y tranquilidad. Pero a los 5 minutos empiezan a pelearse. Así que les dije: hijos, que quedamos. Otros 5 minutos y otra vez gritos y pelean. Así que les vuelvo a decir: ¿qué les dije? No me obliguen a orillar el carro. ¿Les suena familiar? Yo supongo que algunos sí. Otros 5 minutos y otra vez los gritos y la pelea. ¿Qué creen que pasó? ¡Ah! Perdió la cabeza. El hermano se enfureció. Nos vamos a parar y los voy a disciplinar a todos. Dice que después del estallo de su ira, ya no hubo ruido el resto del camino, pero tampoco hubo nada de gozo, nada de felicidad. O sea, estas son cosas que probablemente nos dan risa, pero las conocemos bien, las hemos ocasionado, las hemos vivido, las conocemos muy bien. Y este es el tipo de enojo que somos mandados a matar y quitar de nuestras vidas. El enojo que viene porque no se cumplen mis expectativas. El enojo que viene porque alguien se mete con mi autoimagen y con mi soberbia. El enojo por orgullo. Necesitamos examinarnos. Necesitamos la ayuda de Dios para aplicarnos su palabra en cuanto a este pecado. Eso es lo que le estamos pidiendo el día de hoy. Ese es el propósito. Soy expuesto a circunstancias que no cumplen con lo que yo esperaba y exploto. Siento que alguien se metió conmigo y soy más que pronto a destruirlo con mis palabras a su espalda. Me hierve la sangre, pienso en venganza y en cómo hacer que esa persona pague por lo que hizo. Brota la maldad de mi corazón. Puede ser que tenga suficiente control por la gracia de Dios para no caer en violencia, ¿no? Para no caer en violencia física con mi pareja o quien me hizo enojar, para que mi furia no se exprese externamente con violencia, aunque eso también tristemente llega a pasar más seguido de lo que creemos. Eso es precisamente lo que citaba al principio del mensaje, que las estadísticas de violencia intrafamiliar están por los cielos en estas épocas, en la familia, en la calle, por todos lados. Pero aunque no lo expresemos de manera física, cuando nos enojamos así, hay algo que hierve dentro de nosotros y lo mínimo que queremos es hacerle saber a la otra persona que nos hirió. O sea, el mínimo objetivo que me fijo es hacerle saber a la otra persona que me hirió, que me ofendió, que me saboteó.
o que no cumplió con la expectativa. Lo mínimo que quiero es hacérselo saber, dejárselo claro, decirle cómo me siento al respecto. Al final, lo que quiero es que pague esa persona. Siento que esa persona hizo algo y quiero que pague. Quiero venganza. Hemos llegado al punto 4. Quiero hacerle lo que me hizo a mí. Lo que realmente quiero es venganza. Quiero hacer algo que le duela a la otra persona. Me hiciste, ahora te hago. Eso es lo que realmente queremos. Y es algo que atesoramos. Es algo que guardamos, que se vuelve una misión. Algo que quiero lograr. Lo atesoro en mi corazón. Y no son 5 minutos que nos sentimos así. La mayoría de las personas violan todo el tiempo este mandamiento de no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, guardan ese enojo, hierve, arde, hasta que explota. Dan lugar al diablo, dan una oportunidad al diablo de destruir sus hogares, sus iglesias y sus relaciones con otros. Guardan rencor hasta que ese rencor da fruto, destruyendo y lastimando en sus vidas. Muchos matrimonios se han destruido así, muchas iglesias se han destruido así, muchas familias. Hacen todo lo opuesto a lo que encontramos en el versículo 32 de nuestro texto. Nada de bondad, nada de misericordia, nada de perdón. Llega tu enojo, explotas y todo eso del versículo 32 sale por la ventana. Toda la bondad, todo el perdón, eso sale por la ventana. Ahora, no todos explotan visiblemente, como dijimos, cuando caen en este enojo pecaminoso. Algunos sí, nos ponemos rojos, o sea, como que cambiamos de color, y es muy fácil de verlo. Pero otros lo disfrazan un poco más. Tal vez solo les salte un poquito la vena, ¿no? Aquí en el cuello, en la frente. Lo guardan, no es tan evidente. Otros guardan el enojo en la olla de presión, lo guardan en su corazón para que no lo podamos ver, pero eso no significa que no está ahí. No porque lo puedas disfrazar y esconder, y no porque otros no se den cuenta, significa que no está. Dios lo ve, Dios sabe lo que estás guardando en tu corazón. Entonces, vamos pasando ahora al punto número 5 del mensaje de hoy. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todo esto que hemos visto, caracteriza al hombre viejo, caracteriza la vida vieja, la vida sin Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo en este pasaje. Está comparando, está poniendo las dos cosas uno al lado de otro y comparando, caracterizando el hombre viejo con el hombre nuevo, comparándolos. Comparando el hombre de la vida vieja con el hombre que ha nacido de nuevo. El mandamiento que tenemos es de matar este enojo, deshacernos de esto, quitarlo de nuestras vidas. Pablo nos dice, este tipo de enojo es del hombre viejo, de la vida vieja, desháganse de eso, mortifíquenlo. Vamos de nuevo a nuestro texto en el versículo 29, Efesios 4, 29. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. En vez de dar lugar al enojo pecaminoso y dar rienda suelta a tu boca, a tu lengua, imparte gracia a los que te oigan. Habla de una manera que edifique a los demás. Versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo con tu falta de obediencia, en tu enojo y en todo esto, creyente. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Y vean en 32. En vez de estas cosas, más bien,
Sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora viene uno de los puntos críticos del mensaje. Algunos ya están pensando, no, pues suena muy bien, hermano, pero no puedo. Todo eso suena fantástico, pero no puedo, no hay forma. Así soy yo, no puedo cambiar. Así nací, así soy yo. A estas alturas del juego no puedo cambiar. Bueno, si tú eres creyente, esa respuesta es inválida. No es válida. Y vean por qué, vean este punto tan importante de por qué no es válida esa respuesta. ¿Por qué no puedes decir, no, es que yo no puedo quitar el enojo de mi vida? Ese es mi carácter, hermano. Así soy. A estas alturas ya no puedo hacer nada. No, sí puedes. Porque en Efesios 1, Pablo nos dice que hay un poder enorme, inmedible, que opera en la vida de cada creyente. Su oración, su ruego, es porque los creyentes entendamos eso y vivamos conforme a ello. Pide porque los creyentes entendamos eso y vivamos vidas de creciente santidad con el poder y la ayuda de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Vean la petición de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Otras versiones dicen, la inmedible grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Lo que Pablo nos dice es que en Cristo hay poder para vencer el pecado. Lo que ningún inconverso puede realmente hacer, el creyente lo puede hacer si busca el poder para hacerlo en Dios. El problema es que muchos creyentes no andan buscando en Él el poder de hacerlo. Se excusan, se lavan el cerebro y se autoengañan con que así soy, ni modo, no puedo, que los demás me aguanten. Un creyente no tiene fundamento ni justificación alguna para decir, yo no puedo vencer este pecado del enojo. Lo mismo para cualquier otro pecado en tu vida. Si realmente eres creyente, no hay lugar para eso. No es opción, no puedes responder eso. Si tú dices, yo no puedo dejar el viejo hombre para vivir como el nuevo, yo no puedo ser amoroso, perdonador, manso, yo no puedo controlarme a mí mismo, entonces no eres creyente. No eres creyente. Eso es lo que estás diciendo, en efecto. Estás diciendo, yo no soy creyente, yo no puedo dejar esos pecados, yo no soy creyente. La Biblia no dice que serás perfecto en esta vida, pero sí dice que tienes el poder para ser transformado y vivir en mayor santidad progresivamente. La Biblia afirma que el creyente, con el poder y la ayuda de Dios, es capaz de hacer lo que vemos descrito en Romanos capítulo 12. Vamos a leer el pasaje todos juntos. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber.
pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No, hermano, es imposible. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo vivir eso. Entonces estás negando que eres creyente. O estás negando la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Si tú dices que no puedes, si es imposible para ti vivir Romanos 12, estás diciendo, yo no soy creyente. Puede que crea que lo soy. Puede que diga que lo soy, pero realmente no lo soy. Porque no conoces este poder para cambiar. E incluso lo niegas. Niegas el poder de Dios para transformar y cambiar a los creyentes. Y vean, yo no estoy diciendo que esto es fácil, ni que es automático. O sea, yo no estoy diciendo que el creyente es salvo y de repente se prende un switch y no se vuelve a enojar el resto de sus días. No, para nada. La Biblia habla del proceso de santificación progresiva en el creyente como golpear el cuerpo, como crucificar la carne, como negarse a sí mismo. Yo quiero hacer una cosa, pero no, lo niego y hago lo que Dios quiere. No es fácil, no es agradable, pero si eres creyente, puedes hacerlo por el poder de Dios. Entonces avanzamos al punto número 6 del mensaje. La realidad de esto, la realidad de creyentes luchando por esto y cambiando por medio del superinminente poder de Dios. Esta palabra superinminente viene de dinamita. Es la forma superlativa de esta palabra, el poder más grande, el poder más poderoso, valga la redundancia. La realidad de creyentes luchando por esto, luchando en contra de su pecado, cambiando por el supereminente poder de Dios, es lo que hace que el testimonio de algunos creyentes sea tan poderoso. Hay personas que hablan de cómo el testimonio de ciertos creyentes los marcó de por vida y fue usado para traerlos a Cristo. Me acuerdo de un ejemplo del hermano Sam Pitrón en Denver, algunos lo conocen. Y este ejemplo estoy seguro que lo he contado antes. Él cuenta que hace años trabajaba de pintor, aún siendo inconverso, y un creyente le habló, un creyente que le había hablado de Cristo por muchos años, lo contrató a él y a su equipo de pintores para ir a pintar su casa. Entonces, mientras estaban ahí felizmente pintando, llegó la esposa de su amigo muy enojada, llegó en su coche furiosa. Estaba llena de ira porque su esposo no había cumplido con alguna expectativa que ella tenía, algo que ella esperaba. Pero ese día ella cumplía años. Así que va llegando furiosa y su esposo la recibe en la puerta, le abre la puerta con un pastel en mano que había preparado para su cumpleaños. O sea, yo diría que una buena manera de recibirla, ¿no? Yo creo que yo hubiera pensado, wow, qué bien, una buena manera de recibirla en teoría. Pero ella le arrebata el pastel, lo tira al piso y se mete a la casa furiosa. Así que, no sé, unas horas después cuando sale el esposo, cuando sale el amigo de Sam, Sam se le acerca, Sam no era creyente en estos momentos, se le acerca a su amigo y le dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a gritar? ¿Te vas a divorciar? ¿Cómo te vas a vengar? Te humilló. ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta de su amigo fue, no, voy a cocinarle otro pastel. Y Sam relata que eso lo impactó profundamente por años, hasta que fue convertido. No entendía cómo podía reaccionar así su amigo. No entendía cómo, por qué poder, por qué método venció mi amigo su enojo. ¿Qué pasa con ese cuate? ¿Cómo lo logró? La respuesta, por el superinminente poder de Dios. Por medio de este poder, los creyentes podemos incluso llegar a ser pacificadores del enojo de otros.
podemos ayudar a otros a controlar y limitar su enojo. Estudiando ayer encontré un ejemplo de esto. Un creyente relata que un día estando de huésped en la casa de otros creyentes, vio como uno de los hijos fue a servirse un vasote de leche, ¿no? De estos vasos enormes, así como hacen los niños, ¿no? Se les antoja algo y quieren servirse mucho. Así que después de servirse el niño, agarra mal el vaso, se le cae y explota por toda la cocina. Pero inmediatamente la mamá del niño corre hacia él, lo abraza y le dice: te amo muchísimo, hijo, no te preocupes, te amo, no pasa nada. Apagó su enojo. Lo detuvo de explotar. Exactamente lo opuesto a lo que tendemos a hacer. Nosotros tendemos al: ¿qué te pasa? ¿Por qué no te fijaste? ¿Por qué no tienes más cuidado? ¿Por qué te serviste tanto? Era demasiado. Mira todo lo que desperdiciaste. Ya no se va a completar el juego de vasos. Ya, el juego de vasos no sirve porque falta uno. Tendemos a explotar, criticar y decir cosas inapropiadas. Tendemos a dar lugar al enojo pecaminoso ante cosas que no son más que accidentes. Esa es nuestra tendencia. Deberíamos meditar en estos temas, pedirle a Dios ayuda y esforzarnos por ver este tipo de cosas como lo que son: accidentes, cosas imperfectas de este mundo caído en el que vivimos. Deberíamos ser pacificadores, tranquilizar a otros, en vez de avivar el fuego cuando hay un accidente. Damos lugar al enojo porque no se cumplieron nuestras expectativas. No esperábamos que fuera descuidado nuestro hijo, ni que rompiera algo que no se puede reemplazar, ni que desperdiciara algo que cuesta dinero, que es costoso. Pero debemos cambiar esas reacciones con la ayuda de Dios. La reacción que Dios quiere de nosotros ante las cosas que rompen con nuestras expectativas es exactamente lo opuesto a lo que tendemos a hacer. Quiere que nos vistamos del hombre nuevo, que respondamos con amor, con mansedumbre. ¿Cómo hago eso, hermano? Bien, pues pasamos al punto número 7 del mensaje. ¿Cómo cambio? ¿Cómo respondo con amor, con mansedumbre? Primero, en primer lugar, tienes que conocer a Cristo. Necesitas ser un verdadero creyente. Esto está completamente fuera de tu alcance, es imposible para ti, a menos que hayas nacido de nuevo en Cristo y el supereminente poder de su gracia esté operando en ti. Entonces, primero, tienes que ser un creyente, tienes que estar en Cristo. Segundo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que aplicar lo que vemos en el versículo 23 de nuestro texto. Vamos a leerlo. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Tenemos que conocer y estudiar lo que estamos viendo el día de hoy. Luego, creerlo, entenderlo, estudiarlo, creerlo y finalmente aplicarlo con la ayuda de Dios. Por eso todo lo que hacemos en este lugar, por eso todo lo que se transmite gira en torno a la palabra de Dios, a la predicación. Es poder de Dios primero para salvar y luego para transformar. ¿Qué vemos en el texto que acabamos de leer? Primero vemos, renueva tu mente, versículo 23. Segundo, vístete del nuevo hombre. Tenemos que ser creyentes que sabemos y fundamentamos el por qué vivimos y el cómo vivimos en la Biblia. Tenemos que estar pensando, renovar nuestra forma de pensar constantemente en qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo
y asegurarnos de que el porqué está anclado a la palabra de Dios. El texto dice renovar porque es un proceso. No es automático, toma tiempo, toma esfuerzo. Requiere un esfuerzo permanente y sostenido. Tenemos que examinar el por qué nos enojamos. Sentarnos a meditarlo, a pensarlo. ¿Cuándo me enojé? ¿Qué detonó mi enojo? ¿Por qué permití que me llevara eso al enojo? Es muy importante identificar esto porque las cosas que detonan nuestro enojo revelan nuestro corazón. Revelan nuestro corazón, revelan lo que creo y lo que pienso en lo más profundo de mi vida, mi alma, mi corazón. Lo que detona mi enojo es como una radiografía, como una resonancia magnética de mi mente y mi corazón. Revela quién es mi Señor. Revela qué es lo que amo, lo que valoro. Revela mis motivos y mis deseos. Si examinas cuidadosamente a la luz de la palabra lo que te enoja, entenderás mucho acerca de ti mismo. Mucho acerca de lo que pasa en ti cuando andas operando en automático, cuando simplemente reaccionas sin realmente pensar, sin realmente reflexionar y llevar tus acciones a la palabra. Si yo creo que mis preferencias y mis gustos son los que más importan, si creo que debo ser el centro de atención, si creo que todos los demás deben ser flexibles, pero yo no, eso dice mucho acerca de quién eres y cómo piensas realmente en tu corazón. Si creo que la prioridad de los demás debe ser agradarme a mí, si creo que todos los demás deben preocuparse primero que nada por agradarme a mí. Yo debo estar siempre a gusto, yo debo estar siempre cómodo. Si eso es lo que pasa por tu corazón, si eso es lo que domina tus acciones, entonces vas a tener muchos problemas con enojo pecaminoso, porque no se van a cumplir tus expectativas. Vean, cada vez que violamos el mandamiento del versículo 26, el mandamiento de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, estamos dejando que el sol se ponga sobre una forma de pensar errada y antibíblica. Estamos dejando que esa forma de pensar se grabe más profundamente en mí. Estamos durmiéndonos convencidos de una mentira, convencidos de que es que yo estoy justificado en lo que estoy haciendo. Yo estoy justificado en mi manera de ver las cosas. Estoy justificado en atesorar esta ira en mi corazón. Mis expectativas, mi forma de ver las cosas es suprema. Entonces pasamos ahora al punto número 8 del mensaje. La única cura para esto, la única cura es ser renovado en el espíritu de nuestras mentes. Empezar a analizar lo que siento y lo que pienso contra la palabra de Dios cada día, una y otra vez. Lo que yo pienso, debo de sentarme a pensar. Lo que yo pienso, mi opinión, ¿realmente concuerda con lo que dice Dios? Cristo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos libra del pecado. Nos libra de estar autoengañados y pensar de las cosas de una manera errada. Nos libra de la esclavitud al pecado. Nos libra aún del enojo pecaminoso. Si realmente crees la palabra, si te empiezas a ver como la palabra te revela, empiezas a ver que en Dios hay poder para dejar tu pecado y tu enojo. Empiezas a ver que tú no mereces nada. Tus expectativas no tienen por qué ser cumplidas, porque no mereces nada. Mereces estar en el infierno. Fuera de Cristo no tienes nada. No mereces que todos se doblen a tu voluntad y tus preferencias.
No mereces ser el centro de atención. No mereces que todos sean flexibles a lo que tú quieres. Mereces el infierno. Si yo creo las palabras de Pablo en 1 Timoteo, que fiel es esta palabra digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si realmente te ves y te identificas como el primero de los pecadores y el último de sus siervos, y todo creyente debería verse así, todos. Todo creyente debería luchar por verse así cada día. Pero vean, verte así destruye tu soberbia, destruye tu enojo, destruye tus expectativas de que todo salga como yo quiero. A la luz de esta verdad, que yo soy el peor de los pecadores y el último de sus siervos, veo que realmente no merezco nada. Todo lo que vivo, todo lo que recibo es una bendición. Es gracia derramada sobre alguien que no merece nada. Vean este punto. Si pudiéramos ofrecerle a cualquiera de los millones que están hoy, ahora en el infierno, la oportunidad de regresar a ser importunados por accidentes, como el vaso que se cayó, como romperme el dedo en la noche con la cama, regresar a ser importunado por accidentes, aguantar a personas que no hacen lo que quiero, lidiar con mi pareja que no cumple con mis expectativas, lidiar con mis hijos que no hacen lo que quiero. Si pudiéramos ofrecerle a cualquiera de los millones que están en el infierno la oportunidad de regresar a lidiar con toda esta lista que hemos visto o seguir en el infierno, instantáneamente aceptarían regresar, aceptarían enfrentarse con lo que fuera aquí, en lugar de seguir allá en el tormento eterno. Y todos nosotros merecemos estar allá. Lo que merecemos es estar allá en ese lugar. De eso tenemos que darnos cuenta momento a momento, día a día. En base a eso tenemos que renovar nuestra mente, la forma de pensar, la forma de examinar mis acciones, mis motivos, por qué hago las cosas en vez de actuar en automático. Lo que a nosotros nos enoja, los que están condenados al infierno darían brincos de alegría por regresar a vivirlo 24/7. Porque ellos ahora ven las cosas como son. Demasiado tarde, pero ahora entienden. Brincos dieran estas almas por regresar a lidiar con sus hijos desobedientes y sus trabajos problemáticos y sus parejas que no siempre les dieron gusto en todo lo que esperaban, en vez de seguir en ese lugar que todos merecemos, donde no tienen ni una gota de agua para sus lenguas. Entonces, avanzando, falta poco, el último esfuerzo, un poco de respiro. Punto número 9. Cuando damos lugar al enojo pecaminoso, realmente lo que está pasando es que no estamos pensando bíblicamente. No estamos viviendo a la luz de la eternidad. No estamos pensando en la situación con el filtro de la palabra de Dios, pasando lo que estoy viviendo por el filtro de la palabra de Dios. Nuestra autoimagen está inflada. No hay enojo justificado ni enojo santo, a menos que sea algo que a Dios mismo le enoje. Hemos llegado a la definición del enojo santo. Hermano, al principio del mensaje, tú dijiste que la Biblia nos manda a enojarnos por ciertas cosas. ¿De qué estabas hablando? Bueno, hemos llegado hasta ese punto. Lo primero que hay que decir, no hay enojo justo, no hay enojo santo, a menos que sea algo que a Dios mismo le enoje. Hemos hablado todo el mensaje acerca del enojo pecaminoso. Ahora vamos a hablar un poco acerca del enojo santo, porque no es cierto que el creyente nunca se enoja. No es cierto que el creyente siempre está en un estado de paz y quietud y nada lo exalta y nada lo hace enojar.
leímos este mandamiento tan choqueante al principio: enojaos, airaos, pero no pequéis. Hay cosas, hermanos, que nos deben enojar. El problema es que nos enoja lo que no nos debe enojar y no nos enoja lo que debería enojarnos. Lo voy a repetir. Nos enoja lo que no nos debe enojar y no nos enoja lo que debería causarnos enojo. Nosotros nos enojamos por cosas que a Dios no le enojan. Les hago la pregunta: ¿alguna vez tu esposa ha tenido algún accidente con el carro? ¿Algún accidente con un electrodoméstico en casa? O sea, como que no le midió bien y se llevó la defensa del carro. No se fijó, puso jabón de más en la lavadora y terminó explotando una bomba de espuma en tu casa. Se le fue el tiempo y terminó chamuscada la comida. O sea, la pasta terminó como croquetas, como dice el hermano Tomás. Por cierto, no estoy dándoles ejemplos de mi esposa, así que no se preocupen. Esas cosas, ese tipo de cosas, a ti y a mí puede que nos enojen muchísimo. Pero vean, a Dios no le enojan. Ese tipo de cosas a nosotros nos puede traer una furia, pero a Dios no le enojan. No le enojan en lo más mínimo, son accidentes. Tenemos que renovar nuestra mente y mortificar eso con la ayuda de Dios. Tenemos que dejar de enojarnos por cosas que a Dios no le enojan. Familias disfuncionales, parejas disfuncionales están llenas de enojo por cosas que no deben traer enojo. Están dominadas por enojo pecaminoso. Familias disfuncionales van de la mano con enojo pecaminoso. No vemos consuelo en estas familias, en estas parejas. No vemos consuelo, compasión ante un accidente. Vemos furia y cosas que no deberían salir de nuestras bocas. No vemos a la madre abrazando al hijo cuando se le cayó el vaso. No vemos al esposo haciéndole el pastel otra vez a la esposa. Entonces, ¿qué cosas sí nos deben enojar? ¿Dónde está el enojo santo del que hablabas, hermano? ¿Cómo sabemos que eso existe? Bueno, sabemos que existe en primer lugar porque Cristo se enojó. Y porque la Biblia habla muchas veces del enojo de Dios. Cristo se enojó con los cambiadores de monedas en Juan capítulo 2. Es decir, se enojó con quienes lucran con las cosas de Dios. Se enojó contra la hipocresía y dureza de corazón. En Marcos 3, no tengo tiempo de ir a ver los ejemplos. Se enojó contra hipocresía y dureza de corazón en Marcos 3. Se enojó contra maestros falsos que ni ellos mismos entraban al reino de Dios ni dejaban a otros entrar. En Mateo 23. Se enojó contra el egoísmo y la ambición de sus discípulos, como hemos estado viendo entre semana. Contra religiosidad falsa en Lucas 11. Es decir, Cristo se enojó contra el pecado. Cuando ves que alguien deshonra a Dios, cuando ves que alguien peca contra Dios, hay lugar para el enojo. Cuando ves que alguien está esparciendo mentiras, hay lugar para el enojo. Cuando ves a los falsos testigos de Jehová o a cualquier otra religión falsa pasando por tu vecindad, mintiéndoles, engañando a tus vecinos, llevando almas directo al infierno, hay lugar para el enojo. Cuando ves maestros falsos pervirtiendo la palabra de Dios y predicando el evangelio de prosperidad o cualquier otra perversión del evangelio de la palabra, hay lugar para el enojo. Hay lugar para el enojo, como vemos en Elías en el monte con los profetas falsos de Baal. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Ya nos falta poco, no se desesperen. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina:
su alma. Los ojos altivos, es decir, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Estas son las cosas que te deben enojar. Este tipo de cosas fundamentado en la palabra, soberbia, sobre todo la tuya. Debes enojarte con tu propio pecado, con tus propias caídas, con tu propia soberbia, con tu propio autoengaño que te has vendido por años. Soberbia te debe enojar, mentiras, los que matan a inocentes física o espiritualmente, los que maquinan e impulsan el mal en el mundo y la sociedad, los que corren a hacer el mal, como hemos visto en las supuestas protestas recientes, el que trata de destruir a otros con su falso testimonio, el que se la pasa provocando discordia y problemas donde no los hay en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Eso te debe provocar enojo. Entonces, por último, punto número 10, el examen final. Este es el examen que debemos hacernos cuando nos enojamos. Si estoy enojado, debo preguntarme, ¿estoy enojado por algo que a Dios le enoja? Esa es la primera pregunta. ¿Estoy enojado por algo que a Dios le enoja? ¿Mi enojo está fundamentado en la palabra de Dios? ¿Estoy enojado contra algo que realmente es pecado? Vean, si no puedes decir que sí a estas preguntas, suéltalo. Deshazte de ese enojo, mortifícalo. Segunda pregunta, segundo examen. ¿Estoy enojado contra algún pecado al grado de desear venganza? O sea, en contra de un pecado, en teoría, enojo justo, enojo santo. Pero vean, estoy enojado contra algún pecado o en contra de cualquier cosa al grado de desear venganza y guardar rencor y desechar los mandamientos, amar a mis enemigos. Sí, suéltalo. Si has llegado a ese grado de desechar los mandamientos de amar a tus enemigos y guardar rencor y dormirte enojado, suelta eso. Deshazte de eso. Llévalo a Dios en oración y pídele ayuda para, en las palabras de Romanos 12:21, no ser vencido por el mal, sino vencer al mal con el bien. Quitarte el viejo hombre. Pídele a Dios que te ayude a quitarte el viejo hombre. Todo esto tiene que ver con regresar a la Biblia. Es conocer la palabra, creer la palabra y pensar alineado a la palabra. Ya no actuar en automático, sino guiado y alineado a la palabra. Examinarme de acuerdo a ella. Si no estoy haciendo eso, me voy a enojar por muchas cosas que no debieran enojarme. Y según nuestro pasaje, voy a dar lugar al diablo. Y entre más me enojo, entre más sube mi furia, menos estoy pensando y mucho menos estoy pensando según la palabra de Dios, alineado a ella. Si doy lugar al enojo pecaminoso, dejo de pensar correctamente y dejo de vestirme del nuevo hombre. Dejamos la puerta abierta para que pase el diablo. El enemigo te está cazando, te está acechando, está buscando una oportunidad. Si tú le dejas la puerta abierta, va a tomar la oportunidad. Está listo, está buscando devorarte, buscando cuándo vas a dar rienda suelta al enojo por algo que no debieras. Él quiere destruir y dañar tu vida lo más posible. Y si tú te duermes enojado, o si tú explotas por algo que no debes, le estás abriendo la puerta, le estás diciendo, pásale, aquí hay lugar bienvenido. Cuando te duermes enojado, despiertas al día siguiente para encontrar que mágicamente desapareció el enojo. Te dormiste enojado y te levantaste. A veces nos dan ese consejo en el mundo, ¿no?
Duérmete para que se te pase, para que te tranquilices. Si te duermes enojado, te levantas y mágicamente desapareció el enojo, ¿ya no está? No, todo lo contrario. Hay más amargura. Desaparece tu gozo, tu vida de oración se obstaculiza, te endureces hacia otros. Es fácil hablar duramente, es fácil hablar y decir cosas que no debieras. Tu responsabilidad, el mandamiento que tienes como creyente es resolver cuestiones de enojo pronto. De eso se trata el mandamiento. Algunos se ponen a hacer cálculos y bueno, entonces serán 24 horas. No. No es un asunto técnico, no es un asunto de encontrar cuántas horas tengo para estar enojado. El mandamiento es resuelve cuestiones de enojo pronto. No lo dejes estar ahí ardiendo. Y esto se refiere a ambos tipos de enojo, el que es pecado y el que es justificado. Ningún enojo se debe dejar ahí ardiendo, hirviendo. Debemos resolver esas cosas pronto. Aún el enojo santo. El enojo contra el pecado, el enojo contra el mal. El enojo santo no anula el mandamiento de amar a nuestros enemigos en Romanos 12. Hay personas que dicen, bueno, es que él realmente hizo algo malo, realmente ofendió a Dios. Entonces Romanos 12 ya no aplica. No, todo eso sigue vigente. Aun cuando alguien hace algo que nos debe enojar. Lo voy a volver a leer. No paguéis a nadie mal por mal, Romanos 12:17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. O sea, esto es lo que hizo el hombre cuando llegó la esposa y le aventó el pastel de cumpleaños. Él estaba viviendo Romanos 12. ¿Cómo? Por el superinminente poder de Dios en su vida. Eso es lo que pasa si eres creyente. Dios te puede ayudar a hacer esto, a vivir esto, a no ser vencido por el mal, sino vencer el mal con el bien. Ayer un hermano compartió una cita que dice, si no quieres que tus enemigos terminen en el cielo contigo, tú no eres creyente. O sea, si hay personas en tu lista de enemigos y tú dices, yo soy creyente, voy a ir al cielo, pero híjole, espero que fulanito no llegue al cielo. No eres creyente. El enojo santo y justificado no anula la imperativa, el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Ahora, para concluir, ¿cómo distingo entre el enojo pecaminoso y el enojo santo? ¿Cómo sé cuál es cuál, hermano? Vean este principio. El enojo santo se alimenta de amor por Dios. Se basa en amor por Dios, se alimenta en amor por Dios. Se alimenta de amor y preocupación por otros. No se alimenta de amor por mí. No es egoísta y nunca anula o atropella la palabra de Dios. Si amas a Dios, si amas a las almas, te vas a enojar cuando veas engañadores como los mormones, los falsos testigos, mintiéndoles y llevándolos al infierno. Si amas a tu pareja y amas a tus hijos, te vas a enojar si ves pecado y desobediencia real contra la palabra de Dios en ellos, sí, porque sabes que resultará en su propio mal, su propia destrucción. Pero aunque te enojes porque ves pecado en tu pareja, pecado real, cosas malas, cosas que te están llevando a lastimarse a sí misma, cosas que están lastimando a tus hijos, se están autodañando con su propio pecado, pero aún cuando se trata de enojo justificado contra pecado real en alguien más, eso no anula la palabra de Dios. Vas a tratar con eso como Dios te manda a tratarlo, no a tu manera.
La justicia de los hombres no obra la justicia de Dios. No lo vas a hacer a tu manera, no en una furia sin control. Si amas, sí, vas a enojarte cuando llegue el pecado a manchar lo que amas, pero vas a reaccionar de acuerdo a la palabra, con misericordia, con mansedumbre, como pacificador, buscando la paz entre el hombre y Dios, buscando la reconciliación entre el hombre y Dios. Ese es el verdadero significado de pacificador. Es un creyente buscando que otras personas tengan paz con Dios y le dejen de ofender con su pecado y sus vidas pecaminosas. Así que no demos lugar al pecado, hermanos. No demos lugar al enojo pecaminoso. Destruirá nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia. Hay iglesias que han sido destruidas por este tipo de furia, este tipo de enojo pecaminoso. Renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Si estamos enojados en estos días o en general, examinémonos. ¿Qué nos enoja? ¿Por qué nos enoja? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? No le demos rienda suelta al enojo, no demos lugar al diablo, no le abramos la puerta. El enojo pecaminoso te robará tu gozo, destruirá tu vida de oración, quitará la unidad en tu familia y tu iglesia, entristecerá al Espíritu Santo si lo dejas arder y permanecer en tu vida. Sí, yo sé que hay veces que parece que tenemos el enojo encima así en un instante y no nos da tiempo ni de pensar. Yo sé que no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, no vamos a ser inmunes a que el enojo pecaminoso nos sorprenda, pero el mandamiento es lidiar con él, tratar con él pronto, enfrentarlo pronto, no dejarlo arder, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tan pronto te percates de que estás enojado por algo que a Dios no le enoja, atácalo, quítalo, mortifícalo. Es posible hacerlo por el superinminente poder de Dios que trabaja en nosotros si estamos en Cristo. Terminemos leyendo el comienzo del capítulo 4. Efesios 4, versículo 1, por favor. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y versículo 26, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a ir al Señor. Padre, hemos visto este tema del enojo a la luz de tu palabra, tu poderosa palabra. Reconocemos, Señor, cuántas veces te hemos ofendido con enojo no justificado, no santo, enojo ofensivo para ti. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a que si alguien está enojado, engañado con esta idea de que yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer eso. Ayúdanos, Señor, a que esa persona se examine para ver si está en Cristo. Y si realmente está en Él, que empiece a vivir de acuerdo a tu palabra, creyendo en el supereminente poder de tu gracia, que está en Él, buscando tu ayuda de rodillas, humillado, rogándote que le ayudes a lidiar con su enojo pecaminoso. Padre, te rogamos que podamos ser este tipo de creyentes que ante las cosas más difíciles, cuando nuestras expectativas son completamente rotas, cuando otras personas hacen todo lo contrario a lo que esperábamos y lo que queríamos, podamos con tu ayuda reaccionar como los ejemplos que vimos el día de hoy, para que otros que no están en Cristo puedan ver eso y puedan tener
dudas profundas en su alma acerca de cómo puede ser posible eso, y sean motivados a buscar tu poder salvador, la salvación que hay en Cristo, y puedan conocer tu poder en sus propias vidas para vestirse del nuevo hombre y vivir en santidad y en gozo eterno contigo. Padre, ayúdanos a recordar cada día que sin santidad nadie verá al Señor. No tenemos excusa, no podemos vivir de una manera plana, sin avance, sin crecimiento espiritual, sin avance en nuestra lucha por santidad. Ayúdanos a no autoengañarnos. Te rogamos todo esto, Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.